Pasa a vosotras, hermanas, nuevamente por este medio, pues vamos a tratar de estudiar la escuelita y esperando pues les sea de utilidad para este sábado. Voy a comenzar con una oración y comenzamos con el estudio de la escuelita. Infinito Dios de Israel, gracias te doy porque nos has dado la oportunidad, Padre mío, de vivir, de tener la salud y sobre todo, Padre, celebrar esta gran solemnidad de la Pascua. Te agradecemos porque nos has permitido alcanzar esa misericordia y también esa reconciliación a través de tu Hijo amado, Cristo. Te pedimos que seas con nosotros y que nos permitas estudiar un poquito más de tu palabra, que esto nos sirva de guía para poder enseñar tu palabra a otras personas. Te pedimos que seas con cada una de mis hermanas, con aquellas que tienen ese compromiso contigo, Padre, y que siempre tengamos ese anhelo para buscarte y siempre escudriñando tus escrituras. Todo esto te lo pido, no por méritos que tengas, sino por los méritos incontables e inalcanzables de Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con esta escuela. Lleva como título Evangelización desde el principio de los tiempos. El objetivo es aprender que desde el principio y hasta el final de los tiempos, Dios ha dado a conocer su voluntad a la humanidad y nosotros somos un medio de enseñanza. Bueno, pues aquí en el objetivo, la parte de es comprender que el evangelizar, pues es parte del propósito que Dios tiene para la humanidad y que nosotros como mujeres también formamos parte de ese medio para llegar a muchas otras personas. Somos el medio para poder difundir la palabra de nuestro Dios. Dice la lectura bíblica en Primera de Pedro 3 18 y 20. Voy a leer los tres versículos que dicen de la siguiente manera. Dice 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerte en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez es esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Amén. Bueno, pues aquí nos dice que así como Cristo padeció por nosotros, pues de algún modo también siempre Dios ha aparejado su palabra y ha tenido paciencia para aquellas personas que son desobedientes y que de algún modo ha puesto los medios para que sean salvas. Y en este caso pone a Noé como ejemplo, el cual a través del arca, pues dice que permitió que la salvación llegara a 8 personas. Y pues a través de la escuelita vamos a ver que Dios siempre ha puesto medios para poder hacer notoria su palabra y su voluntad. Bueno, pues vamos con el versículo para memorizar, Isaías 52:7, que dice de la siguiente manera: cuán hermosos son sobre los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Pues aquí nos dice que pues son hermosos aquellos pies que van trayendo esas palabras de esperanza, de paz para todos aquellos que lo escuchen, ¿no? Y son palabras que siempre van a traer salud para nuestras vidas. Vamos con el material exegético y dice de la siguiente manera. El primer párrafo dice, la palabra evangelio proviene del griego evangelium, evangelio, que a su vez proviene de la composición de dos raíces, bueno, y angelion, noticia o mensaje, dando como resultado evangelio, que quiere decir el buen mensaje. Evangelizar es instruir a alguien en la doctrina del evangelio de Dios,
Romanos 1:1. Bueno, pues en esta parte lo que nos explica el primer párrafo, que la palabra evangelio pues viene del griego y que significa, es una palabra compuesta por la palabra que significa bueno, y angelion, que significa mensaje o noticia. Y ya unida la palabra pues es el buen mensaje. Y nos dice que evangelizar pues se refiere a instruir a alguien en la doctrina de nuestro Dios. Y nos da el ejemplo de Romanos 1:1 que habla del apóstol Pablo. Y vamos a leerlo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y como sabemos, Pablo fue elegido para esparcir, para enseñar esa palabra de nuestro Dios a los gentiles. Vamos con el segundo párrafo. Dice, el buen mensaje de Dios para la humanidad se inicia después de que el hombre despreció el huerto del Edén que el Eterno le había preparado. Dios en su misericordia les da una oportunidad con un personaje especial en esa generación llamado Noé, para un justo y perfecto, características agradables a Dios, quien les llevó el mensaje de salvación del Padre. Transcurrieron 120 años desde que Dios se arrepintió de haber creado al hombre hasta que vino el diluvio. Pues aquí nos dice que Dios en su gran misericordia, pues siempre tuvo compasión de la humanidad. Y una vez que se cometió el pecado, Dios pone los medios para que este mensaje de salvación llegue a más personas. Y nos pone aquí el ejemplo de Noé. Y dice que Noé predicó 120 años antes del diluvio. Es decir, él les exhortaba a que se arrepintieran, a que dejaran pues de vivir en corrupción y acercarse a Dios. Y eso nos lo dice en Génesis 6:3, 6 y 8, donde nos habla antes del diluvio, antes de llegar a ese diluvio. Noé se dedicó a predicar estas palabras buenas, estas palabras de salud a aquella humanidad que ya estaba corrompida. Y vamos a leer segunda de Pedro 2:5, que dice de la siguiente manera, dice, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Aquí nos describe la situación que vivía Noé, ya que ya era el mundo pervertido. Entonces, Noé, siendo un pregonero de justicia, se dedicó a instruir en la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, pues aquel mundo, pues no hizo caso y solamente 8 personas alcanzaron esa salvación. Aquí nos dice también algo importante. Noé tenía ciertas características que le fueron vistas por parte de nuestro Dios y considerado como un medio para pregonar, como es que era un varón justo y perfecto delante de Dios. Entonces, esto ayudó para ser un medio para evangelizar a aquellos hombres malvados, porque aquí lo describe el apóstol Pedro como un mundo de malvados, es decir, la maldad se había multiplicado. Vamos con el siguiente párrafo. Dice, el Dios Altísimo no es injusto, pues en todos los tiempos ha anunciado al hombre que oigan su buen mensaje, para que se arrepientan aquellos que no siguen la dirección de su Padre. Es decir, Dios en su infinita misericordia, pues nos ha alcanzado y dice que nunca ha sido injusto, sino que todos ellos, Dios lo que pretende es de que todos procedamos al arrepentimiento. Y viene lo que es la parte de la lectura y dice que debemos de siempre, Dios es paciente para con nosotros, es decir, que siempre va a mandar personas que nos digan la voluntad de nuestro Dios, que nos exhorten a hacer la voluntad de nuestro Dios. Ujú. Vamos con el siguiente párrafo y dice de la siguiente manera. Desde estos sucesos, siguiendo sus planes, Dios decidió formar un pueblo que le sirviera y fue de Ur de los Caldeos que escogió a un hombre llamado Abraham para que fuera el padre del pueblo que el eterno Dios proyectaba. Así que Abraham dejó su tierra y su parentela y llevó solo a los suyos a Canaán, confiando en la promesa de Dios que haría de él en una nación grande, lo protegería y lo bendeciría.
y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis 11, 27, 31, 12 del 1 al 5. Bueno, pues en este párrafo lo que nos dice es que ya después de que Noé predicó y que nadie aceptó acercarse a nuestro Dios, dice que viene otro hombre en el cual Dios lo elige para ser padre de ese pueblo, y es Abraham, el cual dice que lo saca de Ur de los Caldeos, más adelante lo vamos a ver que esta ciudad pues prácticamente también estaba alejada de Dios. Lo saca de ahí y dice que lo va enseñando, dice que deja su tierra, su parentela, y él confiando en Dios, dice que le hace una promesa, que sería una nación grande, que el Dios lo iba a proteger, lo iba a bendecir y que en él serían benditas todas las naciones. Y eso lo vemos en Génesis 11, 27, 31, 12 del 1 al 5. Vamos con el siguiente párrafo. Dice, tomando en cuenta que Abraham venía de una tierra donde servían a dioses extraños, debía conocer la voluntad de Dios para que siguiera sus mandamientos, leyes y estatutos. Dios lo instruyó para que hiciera todo conforme a su voluntad, y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, 6 al 8 y en Génesis 26, 5, Josué 24, 2 y 3. Bueno, pues aquí lo que podemos rescatar de este párrafo es de que Abraham, de la tierra de donde venía, pues servían a dioses ajenos. Dios lo elige para construir ese pueblo, pero dice el apóstol Pablo que tuvo que evangelizarlo, es decir, tuvo que instruirlo en la voluntad de nuestro Dios. Y dice Génesis 26, 5, que ese sí me gustaría que lo leyéramos, y dice de la siguiente manera, Génesis 26, 5. Dice, por cuanto yo Abraham mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, Abraham escuchó a Dios, fue humilde para ser instruido por parte de nuestro Dios, y dice que respetó estatutos, mandamientos y leyes. De esa manera, pues comenzó él a formar a ese pueblo con esta base, con estos mandamientos, estas leyes y estos estatutos. Y Josué 24, 2 y 3, pues aquí nos va a decir cómo era donde vivía Abraham, donde nació él y donde de algún modo creció, cómo era esta ciudad. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente es otra parte del río, es a saber, Tare, padre de Abraham y de Nachor, y servían a dioses extraños, y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río, y trájelo por toda la tierra de Canaán, y aumenté su generación, y dije a Isaac, y a Isaac di a Jacob, y a Esaú di el monte de Seir, que lo poseyese, mas Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Es decir, pues nos dice aquí que la tierra de Ur de los Caldeos, pues era una tierra donde servían a dioses ajenos. Entonces de ahí lo toma Dios para poderlo instruir, para poderlo evangelizar en la palabra de nuestro Dios, en su voluntad. Vamos con el siguiente, dice, Dios para confirmar la palabra que dio a Abraham, estableció un pacto con él, pidiéndole que anduviera delante de él y fuera perfecto. Y le cambió el nombre y lo llamó Abraham, porque sería padre de muchedumbre, sellando ese pacto a través de la circuncisión de todo varón a los 8 días de nacido. Y esto lo vamos a corroborar en Génesis 17, 1 y 12. Es decir, Dios establece un pacto con Abraham, que si él sigue en los mandamientos de Dios y fuere perfecto, pues realmente iba a convertirse en ese padre de muchedumbres, que vemos como en el capítulo 26 de Génesis, pues nos dice que él respetó esos mandamientos, esos estatutos y esas leyes. Y en ese pacto consistía la circuncisión.
es decir, la circuncisión a todo varón, es decir, en la carne. Y eso lo vamos a corroborar en Génesis 17, del 1 de 1 y 12. Vamos con el siguiente párrafo. El pueblo de Israel, al estar en Egipto por más de 2 años y por 40 años en el desierto, dejaron de cumplir con el pacto establecido con Abraham a través de la circuncisión. Como este acuerdo era importante, Dios ordenó a Josué que volviera a circuncidar a los hijos de Israel. Este pacto es confirmado con los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y ha llegado hasta nosotras y por fe somos circuncidadas en el, en forma simbólica en la circuncisión de Cristo, para perdón de todos los pecados, dándose esta en el corazón. Bueno, pues aquí nos dice que después de que el pueblo de Israel estuvo de esclavo en Egipto, pues esta parte de este pacto de la circuncisión, pues prácticamente se había olvidado. Es por eso que cuando entran a la tierra prometida, Dios le pide a Josué nuevamente circuncidar, pero ¿a quiénes circuncidó Josué? Pues circuncidó a las personas o a los que habían nacido durante el trayecto de los 40 años en el desierto, porque recordemos que la mayoría de personas que salieron de Egipto pues quedaron postradas en el desierto. Solamente dos entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Los demás quedaron, entonces era una generación totalmente nueva. Entonces dice aquí en Josué 5, 2 y 7. Dice, y en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. El 7 dice, y los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Es decir, aquellos pequeñitos que nacieron en el trayecto, en los 40 años, pues esos pequeñitos no eran circuncidados. Entonces Dios le pide a Josué que nuevamente que los circuncide, porque pues de algún modo no habían sido circuncidados. Jesús dice Lucas 2:21, dice, y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concedido en el vientre. Es decir, Jesús también fue sujeto a este pacto, a la circuncisión. Y dice Colosenses 2:11, donde nosotros somos circuncidados. Dice Colosenses 2:11 y 12. Dice, en el cual también sois circuncidados de circuncisión, no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitaste con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, nosotros somos circuncidados a través del bautismo. Entonces, y somos sepultados, hablando del viejo hombre, pues en el bautismo, y somos criados para una nueva criatura. Aquí es lo que nos expresa el apóstol Pablo, que somos circuncidados a través de Jesús y por el cual pues alcanzamos parte, parte de esta bendición y parte de ser de este pueblo. Recordemos que la circuncisión pues era parte de lo que tenía que ser el pueblo para formar parte del pueblo de Israel, la circuncisión. Para nosotros ahora pues el bautismo es un requisito para ser parte del pueblo. Y dice el párrafo, hermanas, como nos hemos dado cuenta en lo estudiado, Dios ha evangelizado a mujeres y hombres justos, rectos, adecuados para hacer su voluntad. Abraham fue evangelizado y por fe obedeció la voz de Dios. Por eso fue llamado amigo de Dios. Así nosotras pues tenemos la bendición de saber la verdad divina con el propósito de vivir conforme a ella y mostrarla a los demás. Entonces, vemos a través de la escuela que Dios siempre ha puesto hombres y mujeres para poder predicar esta verdad, la voluntad de nuestro Dios. Y nosotros tenemos que escuchar con fe, obedecer la voz de nuestro Dios y poder enseñar a otros la voluntad de nuestro Dios. Y
quisiera recordar con ustedes. Dice Romanos 2, 2, 26, 27, 28 y 29 dice, de manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, no será tan tenida su incircuncisión por circuncisión, y lo que le dé su natural es incircunciso guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Es decir, aquí el apóstol Pablo pues nos habla de esta nueva circuncisión, de este pacto que ya estaba profetizado en Jeremías 31, que haría nuevamente un pacto con su pueblo, no como el que hizo con sus padres, sino que daría sus leyes en sus corazones. Esta es la circuncisión que se pide, que sea la del corazón, que sean grabadas esas leyes en nuestros corazones para que nosotros las podamos ir a practicarlas y pues enseñarlas a otros. Y también lo que esta escuela pues nos lleva a que nosotros como aquellos hombres, como Noé, como Abraham, pues estamos siendo evangelizados por parte de nuestro Dios y que lo que vayamos aprendiendo, lo que vayamos practicando, pues hay que enseñarlo a todos aquellos que nos rodean, porque Dios quiere que todos se salven, que ninguno de ellos perezca. Y también nos dice que así como Dios evangelizó a hombres, pues también ha evangelizado a mujeres. Y lo podemos ver en Marcos 15:40, donde dice, 15, 40 y 41 dice, y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, los cuales estando aún él en Galilea, le habían seguido y le servían, y otras muchas que juntamente con él había subido a Jerusalén. Entonces vemos aquí que cuando Jesús muere, pues muchas mujeres estaban ahí de aquellas que él les había evangelizado, que les había predicado estas palabras nuevas, como María Magdalena, como María, y algunas otras, ¿no? Entonces, realmente el evangelio, pues no solamente ha sido para hombres, sino también para mujeres. Y pues de algún modo el mandamiento, posteriormente en Marcos 16, pues nos dice, ¿no? 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, de algún modo, ya después de haber evangelizado tanto hombres como mujeres, pues Jesús nos da este mandamiento, ir y predicar estas palabras nuevas, estas palabras de salvación, para que todo el mundo eh, se arrepienta y pueda ser partícipe de esta salvación. Vamos con el cuestionario y dice, ¿de qué lengua proviene la palabra evangelio? Bueno, pues nos dice en el primer párrafo que es del griego y viene de la palabra evangelion, ¿sale? Y en la 2 dice, ¿qué quiere decir evangelio? Pues aquí nos dice que pues, es la composición de eu y de angelion, que significa el buen mensaje. La 3, ¿sé qué entendemos por evangelizar? Pues aquí también en el mismo párrafo nos dice que es instruir, es enseñar a alguien pues la doctrina de nuestro Dios. Estas buenas noticias hay que enseñárselas a aquel que no sabe. Dice la 4, sabiendo Dios que habría de justificar a los gentiles, ¿qué hizo con Abraham? Pues en Gálatas 3, 6 y 8, que ya viene en el párrafo, en el 1, 2, 3, 4, en el quinto párrafo, nos dice que sabía que Abraham tendría que justificar, pues lo evangelizó. Es decir, le predicó los mandamientos, los estatutos, las leyes para poder formar ese pueblo. Entonces, Dios le enseñó a Abraham. La 5 dice, en la fe de quién somos circuncidados nosotros, según lo que leímos en Colosenses 2, 11 y 12, pues nosotros somos
en la fe de Jesús, que somos nosotros circuncidados. Y como lo vimos, la circuncisión, pues no es la exterior, sino es la interior, es la del corazón. Y es este nuevo pacto que mencionaba en Jeremías 31 con la casa de Israel y con la casa de Judá, que daría sus leyes en sus corazones para que nosotros podamos de algún modo interiorizarlas y poderlas practicar, porque esa es la finalidad de que nosotros tengamos la palabra de nuestro Dios en nuestro corazón para poderla practicar. La 6 dice, conforme a qué palabra debemos evangelizar, pues en Jonás 3 2 3 pues nos dice que todo debe de ser conforme a la palabra de nuestro Dios. Es decir, todo lo que nosotros hablemos va a tener que estar sujeto a lo que Dios nos dice, no a lo que nosotros creemos, sino a lo que está expresado en las Sagradas Escrituras. Pues en esta escuelita vemos la importancia de instruir a los demás, de nosotros también seguir siendo evangelizados para poder enseñar a los demás. Y también de que Dios en ese amor hacia la humanidad, en esa misericordia, pues siempre ha puesto los medios para que esa palabra alcance a más personas. Y esos medios, pues somos nosotros. Como mujeres tenemos también esta gran encomienda de evangelizar a los que nos rodean a través de esta palabra que Dios nos está otorgando día con día. Eso es lo que en esta escuelita nos, nos enseña y pues esperando que les sea de utilidad el repaso y que sobre todo analicemos que nuestra vida, cómo estamos siendo evangelizados, qué tanto estoy practicando lo que me están enseñando para que yo también lo pueda enseñar a los demás, porque eso es a lo que nos lleva aquí y que tenemos pues un gran compromiso, una gran responsabilidad por parte con nuestro Dios para poder ir enseñando la palabra a otros. Y digo, tenemos un gran maestro que es Jesús, que día con día nos va enseñando cómo debemos ir cambiando nuestros comportamientos. Entonces, pues esta es la escuelita, esperando les sea de utilidad, y pues también esperando que hayan tenido una excelente solemnidad de Pascua. Ya no nos pudimos ver el día lunes, sin embargo, pues las llevo en mi corazón, también en mis oraciones, y pues les mando un fuerte abrazo y que Dios me las bendiga. Y vamos a concluir pues con una oración, este pequeño video. Vamos a orar, mis hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos has permitido aprender un poquito más de tu palabra, porque nos has enseñado que tenemos que ir y predicar tu evangelio, Padre, para que tu misericordia alcance a más y puedan ser salvos. Te pedimos que siempre nos des un corazón humilde, un corazón dócil que pueda ser instruido de acuerdo a tu palabra, que podamos ir modificando nuestras conductas con la finalidad de santificarnos más, Padre, de estar más cerca de ti, que siempre nos des este corazón dispuesto para seguir buscándote, porque sabemos que solamente tú tienes palabras de verdad y tienes palabras de vida. Te pido por todas y cada una de mis hermanas en donde se encuentren. Estamos próximas a recibir tu día de reposo, Padre. Danos siempre este corazón dispuesto, este corazón dócil, Padre, para escuchar tu palabra. Abre nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, para que podamos sentir siempre tu presencia en nuestra vida, que podamos siempre valorar ese, esa bendición que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesús, que siempre pongamos en práctica todo lo que escuchemos y que todo lo que nuestro corazón necesite, Padre, que tú siempre nos des y suplas cualquier necesidad, que no estemos distraídos en otras actividades, sino que siempre nos des la atención debida para poder escucharte, porque sabemos que en ti está la vida, pero también, Padre, si descuidamos, podríamos encontrar la muerte. Te pido también por todos aquellos hermanos que se encuentran y hermanas que se encuentran en el lecho del dolor, que tú seas con ellos y con ellas, Señor, que siempre te manifiestes, que los dotes de todo lo que necesitan, que les des fortaleza para poder soportar la enfermedad y que si algo
tenemos que aprender, Padre, puedan abrir sus ojos, sus oídos y puedan aprenderlo. Te pido también por todas las necesidades que hay en tu iglesia, que tú seas el que supla todas esas necesidades, que confiemos más en ti, que este corazón que tal vez a veces se llena de carnalidad, Padre, pues sea más espiritual, que sea más dócil, que des tus leyes y tu palabra en nuestros corazones para poderla ponerla por obra. Te pido todo esto también con el perdón de nuestras faltas, Señor, porque sabemos que como carne, pues a veces se llena nuestro corazón de soberbia o de algún otro pecado, Señor, que tal vez a nuestros ojos pase desapercibido, Señor, pero tú que todo lo sabes y que pesas los corazones, pues lo sabes, Padre, y te pedimos ayuda para que elimines todo eso que nos impide acercarnos a ti con esa sinceridad y con ese amor que te tenemos. Te pido todo esto, no por méritos que tenga, Señor, porque sabes que no los tengo, sino te lo pedimos por aquel justo que derramó su vida en la cruz por nosotros, Cristo Jesús, a Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Bueno, mis hermanas, pues pasa a vosotras, que Dios las bendiga y excelente día de reposo. Pasa a vos.